Muy buenos días a todos. Espero que estén bien en la mañana de hoy. Vamos a comenzar esta sesión. Eh, Les recomiendo mucho las normas de etiqueta para que podamos desarrollar una sesión acorde pues, con el respeto, con las preguntas que no se vayan a repetir. En fin, que estemos muy atentos a esas normas de etiqueta y pues comenzamos esta sesión de preguntas y respuestas. Em, Pueden colocar sus preguntas allí en el chat. Cordial saludo. Recibo todas sus preguntas. Eh, No, no, mi querido, con la última cartilla, no, realmente no. No estará ese tipo de preguntas. El decreto 1075 sí está derogado, así es. El 1075 no, el decreto 1290 está, ya. El decreto 1290 está derogado y efectivamente es recogido por el decreto, sí, profe José. Buenos días para todos. Entonces, la pregunta que hacen es que si yo dije que el decreto 1290 estaba derogado por el 1075, efectivamente el decreto 1290 está derogado y efectivamente está todo su contenido lo encuentran en el decreto 1075. Precisamente el tema del decreto 1075 es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del decreto 1075 estamos hablando de todo el desarrollo que tiene que ver con el proceso de todos los decretos educativos que hay en Colombia. O sea, es importante que nosotros podamos desarrollar una mirada completa de ese decreto. O sea, el decreto tiene que trabajar con base o sea, el decreto trabaja, como les decía a los que estuvieron anoche, el decreto trabaja la parte de evaluación del aprendizaje, trabaja la parte que tiene que ver con el desarrollo de la convivencia escolar, trabaja también el tema del gobierno escolar. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. También va a ser importante desarrollar el proceso de lectura del decreto eh, 1075, porque allí ustedes también van a encontrar todo lo que tiene que ver con la obligación del Estado, la obligación de las secretarías de educación, la obligación que tienen las familias frente a la educación de los hijos. Aborda todo el desarrollo curricular que tiene que ver con la educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior. Entonces va a ser muy importante que ustedes lo lean y que lo detallen, porque allí está todo lo que había en decretos antes de 2015, se recoge en el decreto 1075. Luego han salido otros decretos y paulatinamente el ministerio pues los va recogiendo en el decreto 1075. El tema de la JER es un tema que habla de la justicia escolar restaurativa y pues puede que salgan algunos casos. Se ha trabajado más de lleno en la Secretaría de Educación de Bogotá. En otras secretarías pues se habla del tema, pero no se ha ahondado, en unas que otras se ha ahondado, pero no en todas. Entonces, pues sería interesante que ustedes pues de pronto le dieran una mirada, pero realmente considero que no podría ser parte de algunos de los casos. Sin embargo,
en ese orden de ideas, pues es bueno leer todo el tema y revisarlo. No hay como una normativa específica, simplemente nosotros lo que busca, el ministerio lo que busca es que trabajemos todo el tema de competencias socioemocionales y competencias ciudadanas, el tema de la Cátedra de la Paz, y tenerlo como en cuenta, ¿no? Esa JER es justicia escolar restaurativa para que el de pronto el que se está preguntando y eso qué es, pues sepa de qué se trata. Bueno, tenemos por acá, bueno, los referentes de calidad. Cuando hablamos de manual de funciones, es importante que ustedes le den una mirada profunda. Yo siento que en algunos casos nosotros como maestros no conocemos lo que deberíamos conocer para poder trabajar el tema educativo. O sea, es importante que nosotros mm, conozcamos de lleno el decreto, ese decreto, pues vamos a darle una mirada porque pues no es solamente la parte que ustedes preguntan, esa parte de que tiene que ver con calidad, con el referentes de calidad, sino que el decreto, la resolución, perdón, 3842 de 13 de marzo del 2022 pues recoge varias cosas, ¿no? Primero, pues nos habla del tema de la función pública, de todo lo que ustedes son como empleados públicos, em, todo el trabajo que deben realizar las entidades territoriales, que eso es fundamental que se revise ahí, que ustedes lo tengan en cuenta. Y dentro de todo el anexo técnico que tiene esta resolución, pues se habla de lo que es el cargo de la función, las funciones en general, las competencias generales, las competencias específicas, funcionales y comportamentales de los docentes y directivos docentes, el cargo del rector y director rural, que es fundamental, las funciones específicas, los requisitos de cada uno de esos cargos, del coordinador, de los docentes que tienen cargos docentes de aula, docentes funcionales, en la parte de gestión, los docentes de aula, esas competencias funcionales en la gestión académica, en la gestión administrativa, en la gestión de comunidad, y también tener en cuenta allí dentro de ese proceso, pues todo el tema de las competencias comportamentales, pues va a ser muy importante. Las funciones del docente generales, específicas ya de los docentes de primaria, de las áreas de conocimiento, los requisitos que deben tener ustedes para poder trabajar en el medio educativo, para poder trabajar en el sistema educativo, pues a partir de eso, las funciones del orientador, todas las competencias del orientador y pues tener en cuenta la asignación de las funciones, los requisitos adicionales para profesionales. Entonces, estos referentes pues van a permitir generar calidad dentro del proceso. Entonces, si una persona, por ejemplo, no desarrolla la función general para la que fue contratada, pues no va a haber calidad en ese proceso. Lo mismo si no tiene el perfil o si no cumple o si no tiene esas competencias funcionales que se buscan que tengan, o si no tienen esas competencias ya comportamentales, pues vamos a tener inconvenientes. Entonces, sí, efectivamente es importante tener en cuenta esos referentes de calidad en el proceso. Vamos a mirar qué otra pregunta tenemos por acá. ¿El proyecto emocional es obligatorio? Pues bueno, mira, acabó de salir la ley ahorita el 19 de julio de la educación socioemocional. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta. Obviamente ahí dice que hay que implementar en los colegios y centros educativos e instituciones educativas el proyecto de educación socioemocional desde transición hasta 11, lo dice claramente la normativa, pero pues obviamente esto es un proceso que hay que seguir trabajando en las instituciones, me imagino ya para el año entrante, de pronto ahorita, antes de terminar el año, realizar una que otra estrategia que nos permita ir implementando ese proceso, un diagnóstico quizá,
y dejar listo el proyecto ya para poderlo implementar a partir de enero del año entrante. Entonces, pues efectivamente es como algo obligatorio que está pidiendo el gobierno y realmente me parece en mi concepto muy acertado porque el tema de la educación socioemocional es fundamental. Los distractores, bueno, primero las grabaciones sobre distractores las encuentran en una parte de la plataforma que se llama videoconferencias. Entonces ustedes pueden entrar a la plataforma Hotmart y allí van a encontrar en la parte de abajo, después de los módulos, van a encontrar varias secciones. Una de las secciones es la que tiene los documentos. Otra sección es la sección que tiene los videos de preguntas y respuestas como este. Y otra sección es la que tiene la parte de las videoconferencias de preparación y de estudio. Dentro de esas videoconferencias de preparación y estudio hay como 17 videoconferencias que es bueno que ustedes las revisen. eh, y, dentro de esas se encuentran dos que están ligadas a el tema de los distractores. Sin embargo, rápidamente, pues le voy a comentar que los distractores en la prueba van a estar ligados a el tema ya como de determinar la diferencia entre el nivel avanzado y el nivel satisfactorio. En ese orden de ideas, usted tiene que ser muy conciso en revisar, porque pues el nivel inferior es claro, detectarlo en las opciones, porque el nivel inferior es la ausencia de la habilidad o de la destreza que está evaluando la pregunta. En el nivel mínimo, el profe da lo mínimo, o sea, esto es lo que a mí me toca y hasta allí llego y listo. O sea, el maestro no ahonda en más a profundidad, ¿no? Entonces, en cambio, en el nivel satisfactorio y en el nivel avanzado, el maestro realmente da lo que debe dar. O sea, el maestro cumple con su obligación cabalmente, con la diferencia que en el nivel satisfactorio hay menos completitud que en el nivel avanzado. Entonces usted tiene que centrarse muy bien, ya descarte la inferior, o sea, que no haga lo que debe hacer o que haga otra cosa, porque también eso es parte de lo que usamos nosotros. Entonces, realmente está pidiendo, por ejemplo, que aplique estrategias de metodologías activas y el punto, la opción inferior dice que el profesor da su clase a modo de cátedra, entonces pues no está aplicando metodologías activas, ahí hay ausencia de lo que se está pidiendo. em, y entonces ese es fácil detectar el nivel inferior. El nivel mínimo es porque eh, el nivel mínimo, el maestro desarrolla la capacidad, en el nivel mínimo el maestro da lo que le toca y no hace suficiente. Entonces, por ejemplo, el profe en ese caso inventa una que otra actividad, una mesa redonda, sigue con su cátedra, pero mete una mesa redonda, por ahí les pone a los muchachos a exponer y a sustentar lo que el profe dictó en su cátedra y hasta ahí. Hace una que otra cosa, pero no es suficiente. Ese es el mínimo. Y en el nivel satisfactorio lo hace completamente, hace metodologías activas, las aplica, pero ya en el nivel superior, el profe, además de aplicar metodologías activas, sigue investigando nuevas metodologías emergentes. Entonces ahí ya hay un plus. Es como cuando nosotros en la guía 34 vemos que se desarrolla cada nivel, ¿no? Entonces va desde existencia y ya llega a un nivel máximo en donde además dan la milla extra, o sea, tienen planes de contingencia, siguen investigando, profundizan, son innovadores. Entonces, el nivel avanzado es cuando ya damos un nivel plus, o sea, acuérdense de la milla extra. Y eso es lo que se desarrolla a partir de la parametrización de la evaluación que se está aplicando. Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes pues van a tener más claridad
porque sí efectivamente se genera no es que el distractor sea algo que totalmente sea falso, no, porque realmente si nos ponemos a ver las tres opciones de mínimo, satisfactorio y avanzado son opciones que tienen algo, lo que es o mucho de lo que debería dar el profe, mientras que la inferior no lo tiene, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que hay una gran diferencia entre ellas y que debemos ser muy juiciosos en el momento de leer. Entonces, la gente ahorita me preguntaban anoche, profes, ¿qué dice? Denos palabras clave. Quizá algo que sí debo como también como reiterar es que de pronto el profe, pero sin guiarse en los verbos, que eso es lo que me da un poquito de susto, es guiarse más en el nivel de desarrollo. O sea, no es lo mismo que yo informe algo que yo me saqué de internet a algo que yo diseñe e implemente y que le haga seguimiento, ¿sí? Entonces eso sí es importante que lo lean. No es que sean palabras clave, porque yo puedo hacer seguimiento a algo que yo no hice, si me doy a entender. Entonces lo que ustedes deben tener en cuenta es quién es el que hace más, el que copia una metodología activa y la trae al salón o el que de pronto toma varias metodologías activas, elabora una estrategia de tipo secuencia didáctica, le hace una matriz de seguimiento, plantea unas técnicas de evaluación acorde con con esas metodologías activas y desarrolla todo un plan para el periodo completo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que viene y copia una de internet, la aplica como puede, o el que ya tiene semejante infraestructura? Es eso. Entonces, sí, de pronto el verbo es importante, sí, porque obviamente no es lo mismo el que trae de internet al que diseña, implementa y evalúa una estrategia. Pero hay que leerlo, porque es que hay gente que me dice, profe, es que yo necesito leer rápido y mirar con el verbo rápido. ¿Qué tal el verbo no tenga nada que ver, o sea, la oración no tenga nada que ver con lo que se le está pidiendo, que puede caer en el nivel inferior? Entonces, en el nivel inferior podemos poner cosas que sí tienen relación con, pero que no aplican para lo que se está necesitando en ese momento. Entonces, por eso ustedes tienen que ser muy calmados en leerlo. La gente dice, ay, pero en 30 segundos. No, usted realmente tiene un minuto y más o menos para leer, para resolver cada pregunta. Si usted se concentra, primero se calma, luego se concentra, usted va a poder leerlo y entender la diferencia entre uno y otro. Bueno, sigamos mirando acá. ¿De qué forma promuevo la cohesión de un grupo en el aula? Pues yo soy una convencida de que lo primero es la metodología, las secuencias didácticas, el organizar el trabajo. O sea, sí, y lo he comprobado. Profe que no logra cohesión de grupo en aula es porque es desordenado, no es metódico, no organiza sus clases, entonces genera caos. Y al generar caos hay desorden. Entonces, y al generar desorden, entonces no hay cohesión entre el grupo. Hay peleas internas entre los estudiantes, hay problemas con el profe. Entonces, definitivamente por ahí empezaría yo. Primero, organizarse. Alguien me decía anoche, no sé si ustedes se acuerdan, pero me decían, profe, es que en mi colegio no hay mallas, no hay modelo, no hay enfoque, y yo sé que muchos de ustedes se están enfrentando a esa realidad, pero uno debe autoestructurarse y tiene que, si tienen que tomar unas mallas que ustedes tenían o hacerlos ustedes mismos, hacer su mallita, hay que hacerla. Si tienen que aprender a hacer una secuencia didáctica, aplicar un modelo, un enfoque, háganlo ustedes mismos, o sea, háganse una mini propuesta pedagógica mesocurricular para explicar, para poder trabajar al nivel microcurricular. Entonces, eso es muy importante y yo pienso que eso es lo más importante para cohesionar al grupo porque la mayoría de problemas de desconexión y de esto, sí, que he analizado en mis años como formadora, como consultora y como investigadora,
se deben a la falta de estructura de las instituciones, la falta de estructura del maestro en su aula. En fin, esa es como la constante, ¿no? Y la otra, que pues son dos, es también lograr la cohesión, la comunicación con el estudiante, pero no una comunicación cualquiera, sino lograr que el estudiante realmente esté como conectado conmigo, como que el estudiante me pueda preguntar, que yo pueda saber quién es el estudiante, cómo es su vida, qué necesita, qué quiere de la vida, como que, qué le molesta, cosas como esas, ¿no? Entonces, yo pienso que la comunicación debe ser asertiva. Yo tengo muchos estudiantes que me decían, a mí no me gusta que me digan ese nombre, y más los profes más se los dicen. Ahí se desconecta uno. Entonces muchas veces como que nos convertimos en el enemigo del estudiante. Entonces tampoco es ser el súper amigo, así el parcero completo de tiempo completo, no, pero sí es lograr que el estudiante sienta esa conexión con el profe y yo creo que eso ayuda mucho en la cohesión del trabajo. Otra cosa es el trabajo en equipo, pero realizado con pautas, con roles claros, que los chicos primero aprendan cómo se hace, con un buen ejemplo, una estrategia metodológica del maestro. Por eso me gusta, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas. Me gusta porque tienen claro un proceso de cohesión de grupo y eso ayuda a que también logremos esa cohesión entre los grupos de trabajo. Entonces, es muy importante promoverlo a partir de ahí. Em, bueno, bueno, cuando hablamos nosotros de apoyo emocional, nosotros estamos hablando de muchas situaciones que debemos enfrentar en el aula, ¿no? Em, Nosotros debemos tener, trabajar, o sea, tener en cuenta que hay que generar un plan de apoyo emocional que pretende de una u otra manera, em, en esos casos en los que nosotros vemos estudiantes que tienen una condición de enfermedad, una condición hospitalaria, y ahorita que se están viendo tantas cosas, entonces pues conozco varios casos en este momento de niños que tienen leucemia o que tienen alguna condición de salud que impide que vayan a la escuela, asma crónica, que de pronto tienen que estar siempre en una unidad de asma. Entonces el Ministerio de Educación Nacional pues crea unas orientaciones para la implementación del apoyo emocional especial para esos niños que tienen condición de enfermedad. En ese orden de ideas, entonces hay un marco jurídico, un marco normativo, que pues es una ley que se estableció en el año 2010, que es la ley 38, 1384, y que se trabaja eh, dentro del decreto único del sector reglamentario también, el antiguo decreto 1470, que también está derogado, que habla de todo el apoyo especial que usted lo encuentran ahí en el decreto 1075, en el artículo, eh, bueno, como, espera a ver si lo recuerdo acá. Ya, en el artículo 2335631 se habla de la responsabilidad del Ministerio de Educación de emitir orientaciones para apoyar a esos niños con que tienen algún tipo de situación de enfermedad. Entonces hay que hacer una estrategia educativa que permita garantizar que el niño siga estudiando, lo que llaman educación hospitalaria. Entonces, si hay un niño que tiene que ir a exámenes, a diagnóstico, está hospitalizado, tiene algún procedimiento especial, algún tratamiento por alguna enfermedad, convalecencia, por ejemplo, es importante que nosotros podamos tener claro que hay que hacer un plan de apoyo para ese estudiante.
y lo que se busca es mitigar ese impacto, esas secuelas de la enfermedad, el aislamiento que puede generar en el estudiante, en la misma familia que se siente sola. Y eso ayuda a que nosotros pues podamos acompañarlo. Para eso pues hay que mirar el diagnóstico, hay que pues estar pendiente de lo que nos dice el galeno o el experto en la parte médica, hasta dónde se le puede exigir, porque hay que tener en cuenta qué tipo de procesamientos cognitivos son capaces de desarrollar los niños. A veces se ve alterado el procesamiento cognitivo por algún tipo de diagnóstico, de tratamiento al que esté siendo sometido. Hay que mirar las formas en que vamos a trabajar, los tiempos que les vamos a pedir a los niños, cómo los vamos a atender nosotros. Entonces es importante pues generar esa estrategia acorde con eso, qué recursos vamos a trabajar. Entonces, pues obviamente hay que hacer un ejercicio en el que el estudiante pues tiene la enfermedad, la familia solicita el apoyo emocional de parte de la escuela, se radica esto ante la entidad territorial y radicado, pues se busca que ya la institución educativa, el establecimiento educativo, pues pueda atender también el proceso y pueda generar un trabajo efectivo con la familia, con la IPS, para mirar el trabajo con los profesionales de apoyo de la salud. Y pues hay varios casos también que podemos trabajar que se tienen en cuenta, es que se pueda trabajar con los niños de aula hospitalaria. Hay que tener en cuenta allí que hay que dar validez al trabajo que se genere en el aula hospitalaria, enviar las guías pertinentes, lo mismo para atención domiciliaria. Ahorita con el internet se puede trabajar también vía virtual y pues se puede desarrollar también atención en instituciones de apoyo o en el centro educativo. Entonces, pues es importante que ustedes lean eso. Hay que mirar también el procedimiento de atención, cómo se establece ese procedimiento de atención al niño o niña beneficiario. Hay que asignar a unos docentes, que eso también es importante. Y pues si es necesario, pues se desarrolla un trabajo con la entidad territorial para poderle dar apoyo a ese estudiante en ese caso. Bueno, miremos qué otras preguntas tenemos por acá. Bueno, cuando hay pérdida, hay un caso que me están entregando allí. Cuando hay una pérdida del 30%, pregunta una profe, eh, la institución que le solicitaría a a los docentes. Entonces ponen como opciones el bajo rendimiento, que los profes lo digan, las estrategias de mejoramiento en el aula de clase, las estrategias con los estudiantes que han evidenciado resultados positivos. Bueno, primero esa pregunta, no sé de dónde la tomaron, pero tiene tres opciones de respuesta. Entonces, pues no nos daría la escala y la parametrización de la prueba. Pero em, en ese orden de ideas, hay que mirar la que tenga mayor completitud, ¿sí? Que en ese caso, en la primera, pues solamente es decirle a los profes, bueno, díganos qué niños tienen bajo rendimiento. En la segunda nos dicen qué estrategias han aplicado con esos niños para mejorar el aula de clase y que se desarrollen en el desarrollo, que se centren en el desarrollo de competencias de los estudiantes con bajo rendimiento. Y en la tercera, estrategias implementadas con resultados positivos y cuáles son sus evidencias. Entonces, en mi caso, creería yo que las tres se complementan. O sea, faltaría una cuarta que las recoja todas. ¿Por qué? Porque es importante desarrollar una mirada a quienes tienen bajo rendimiento. Segundo, hay que mirar qué estrategias se ha implementado con los que tienen bajo rendimiento. Y tercero, hay que mirar qué estrategias han aplicado que han sido buenas y las evidencias de esos resultados.
y que con eso se completaría toda la estrategia. Entonces faltaría una opción D que dijera y recogiera todo. Em, no, cuando hablamos de educación rural, nosotros trabajamos dos tipos de PEI, tres tipos de PEI. Se trabaja el proyecto educativo comunitario, em, que pues tiene que ver con instituciones educativas que trabajan con población indígena o algún tipo de población específica que tiene algún tipo de cosmología y de visiones particulares de mundo. Tenemos también instituciones rurales que trabajan PEI, porque son instituciones rurales que, aunque pueda tener población indígena, población rom, población de pronto con cierta característica que de pronto permita que tengan una cosmología diferente, em, no superan eh, el 60% de población y entonces se trabaja con un PEI que permita trabajar normalmente los aspectos de acuerdo con lo que implica el currículo nacional. En el PEC hablamos también acerca, en el proyecto educativo comunitario se incluye el currículo nacional, pero también se incluyen los aspectos propios de la cosmología de la gente y de la cosmovisión de la gente y del grupo humano. En cambio, en el PEA, por ejemplo, hablamos de proyecto educativo afrocolombiano, que es para poblaciones afro. Entonces, a nivel rural, tenemos ese tipo de PEIs, pero no hay como en sí un proyecto de educación rural, no lo hay. Lo que hay es PEI, PEC, PEA, y se trabaja a partir normalmente de los modelos pedagógicos de escuela nueva y de postsecundaria. Entonces, eso es vital que lo tengamos en cuenta. A partir de esos dos modelos se trabaja el proceso educativo. Bueno, Paola, debe haber algún problema en tu documento o en tu carpeta porque la carpeta está funcionando y pueden descargar los documentos. Está funcionando perfectamente. Bueno, Marta, los casos que van a salir y con los niveles de la prueba los encuentras en las 17 videoconferencias que tú puedes encontrar, porque lo que pasa es que esto es sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si quieres analizar más casos, si quieres mirar, pues puedes desarrollar la mirada a esas 17 videoconferencias, porque tenemos una hora y podemos aclarar muchas dudas. En cambio, si yo analizo un caso, realmente no soy como esa gente que analiza casos en internet en 3 minutos y los deja con más dudas que con más respuestas buenas. Entonces, yo prefiero cuando analizo un caso trabajarlo con calma. De pronto ahorita hice una mirada rápida al caso, pero quedan todos como con, ¿qué? ¿Cómo fue eso? Entonces, por eso sí te recomiendo que miren las 17 videoconferencias si quieren estudiar los casos en particular, que ahí estudio casos en particular y con todos los niveles que van a salir en la prueba, porque efectivamente en eso nos hemos enfocado en las actualizaciones. Entonces, tanto en el simulacro como en las videoconferencias, ustedes van a encontrar los niveles de la prueba. Bueno, el tema del puntaje no lo ha compartido la Universidad de Antioquia. Bueno, buena pregunta. Interdisciplinar. Lo interdisciplinar tiene que ver con la relación que una disciplina tiene con otras áreas del saber. Interdisciplinar. Intradisciplinar son los aspectos propios de la disciplina, hacia adentro, intra. Entonces, características, estructura, componentes, ejes, aspectos de la disciplina internos, eso es lo intradisciplinar. Lo inter hacia afuera, relacionando con todas las otras áreas. ¿Qué conexiones encuentro yo con matemáticas, con sociales, con ciencias desde español, desde lengua castellana? Y en el caso de lo transdisciplinar es algo que atraviesa todo el proceso.
Entonces son elementos como, por ejemplo, el currículo, el modelo pedagógico atraviesa todos los componentes, el desarrollo de las competencias socioemocionales es algo transdisciplinar. Bueno, mm, María, pues en la institución debe existir el comité de convivencia escolar, sí o sí, incluso si es una institución educativa rural que tienen tantas sedes y en zonas apartadas como acá en uno de los proyectos que yo manejo, ellos tienen su comité de convivencia escolar para tener, pues así sea de manera virtual reunirse para mirar las situaciones que se presentan. Entonces, sí es importante porque no están cumpliendo con el decreto 1075. Entonces, ahí se pueden meter en un problema porque pues si la que resuelve eso es la coordinadora y lo pasa a la oficina de psicoorientación, pues hay que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, si se les presentan ya situaciones tipo 2 o 3, ya ahí el problema puede llegar a mayores. Entonces es importante que tengan un comité de convivencia escolar. Bueno, María Elena, aquí por el canal de YouTube de Magisterio, obviamente pues tienes todas las lecciones durante un año. Y pues también hay en el canal de YouTube encuentras muchos videos míos, mucha información mía. También está pues el tema de la revista internacional Magisterio, bueno, y por ahí me encuentras. Entonces por ahí se pueden seguir formando conmigo. Eh, bueno. La ruta de ese plan de apoyo emocional, pues la encuentras en el documento que les dije, que son las orientaciones para el desarrollo del plan académico emocional del niño con enfermedad, que ese lo tiene publicado el Ministerio de Educación Nacional. Ustedes lo colocan y enseguida se les despliega el documento. Bueno, el modelo, lo que pasa es que el modelo constructivista, tiene dos miradas, porque es que el modelo constructivista recoge lo que tiene la mirada, el empirismo y el racionalismo. Entonces, el modelo constructivista recoge esa mirada empirista, estructuralista, cuando habla Piaget del constructivismo cognitivo y tiene esa mirada funcionalista, racionalista, desde la mirada de Vygotsky. Entonces, Piaget dice que el aprendizaje se debe gracias a dispositivos innatos internos de la persona que le permiten analizar y recoger la realidad y aprender a partir de eso. En cambio, Vygotsky dice que la persona construye su conocimiento y aprende a partir de la relación con el adulto y con sus compañeritos y con las personas con las que se rodea y es un aprendizaje social. Entonces, la diferencia es esa. El constructivismo cognitivo es interno, innato, se desarrolla en la persona construye efectivamente el conocimiento de la realidad a partir de esos dispositivos internos. Y por eso Piaget hablaba de ascender a otro nivel cognitivamente hablando. Y se dedica mucho al estudio de la percepción, de la atención, de cómo ocurre la orientación espacial, del estudio de las funciones cognitivas. Y el constructivismo social ya va más ligado al estudio de cómo aprendemos con los otros. Entonces viene la zona de desarrollo próximo, cómo se aprovecha esa zona de desarrollo próximo, cómo se genera ese apalancamiento para poder desarrollar aprendizajes a partir de lo que aprendo con otros y de lo que yo ya sé, y cómo junto eso para generar y construir nuevos conocimientos, ese andamiaje que es muy importante. Esa es como la diferencia. Bueno, las causas del
bajo rendimiento las puedes plantear a partir de un diagnóstico, mirar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, determinar, primero, hay factores endógenos y exógenos para el bajo rendimiento. Factores endógenos pueden ser factores que están ligados al mismo estudiante, problemas a nivel cognitivo, social, problemas de pronto familiares que también puedan influir, sociales, que puedan influir internamente en el sujeto. Y exógenos puede ser, por ejemplo, algún tipo de maltrato que está sufriendo en la familia, en la escuela, que impidan que el estudiante pues pueda eh, tener un buen rendimiento. Problemas familiares, problemas en la comunidad, que impidan que los estudiantes funcionen de la mejor manera. Hay factores exógenos también como el tema de las prácticas pedagógicas incipientes, mediocres, muy tradicionales, que no se fijan en la comprensión, sino solamente en la memorización. Entonces, todo eso se podría tipificar como factores que influyen en el bajo rendimiento académico. Entonces, lo podrías de pronto mirar desde esa mirada, factores endógenos y exógenos. Normalmente los maestros tendemos a echarle la culpa a todo el mundo menos a lo que nosotros hacemos, y uno de los factores exógenos más importantes es el tema de las clases. Las mismas clases no ayudan a que el estudiante tenga un nivel académico alto. Entonces, eso es muy importante. En la escuela activa ayuda mucho, o sea, las metodologías activas, cuando el estudiante tiene más o sea, tiene el 80% o más de participación en la clase, eso va a generar un cambio. Así se evidenciaría a partir de la constitución política, mirar hasta dónde van mis derechos y los derechos del otro. Em, Esa persona, el desarrollo de la personalidad tiene que ver con eso, o sea, hasta dónde yo estoy. O sea, el límite es cuando llego y paso por encima de los derechos de otro o de otros. Entonces, el límite de desarrollo de la personalidad el libre desarrollo de la personalidad tendría que ir ligado a eso, ¿no? A los derechos colectivos, a los principios institucionales. Entonces, ahorita el tema es muy delicado porque, pues, usted técnicamente no puede decirle nada a un estudiante que tenga el cabello de color rojo, porque técnicamente no está infringiendo o pasándose los límites de otros. Ahora, lo que sí puede usted hacer es que pronto al matricular al estudiante se haga como ese convenio de generar con el estudiante una mirada de lo que es y no es permitido en el momento de la matrícula, y pues de pronto incluir algunas cosas que queramos incluir, por ejemplo, como portar el uniforme correctamente, pues algunas cuestiones que usted vea que tiene que ser como más obligatorio, pero muchas veces no podemos influir en aspectos como que el estudiante de pronto traiga los zapatos de otro color porque no tienen dinero en la casa, y a veces ellos se paran en eso y pues uno no sabe si es cierto o no. Entonces, ¿hasta qué punto es la pregunta que uno debería hacerse? ¿Esto infringe el límite del estudiante traspasa el límite de otras personas? ¿Sí? Ahí sí sería como lo justo. Por ejemplo, si yo llego a la escuela tarde todos los días, pues estoy de alguna manera u otra dañando la dinámica de clase, porque la profe tiene que parar para recibirme a mí y darme la respectiva amonestación y decirme, profe, y ponerme la falta y anotar en el anecdotario que otra vez llegué tarde. Entonces, ahí no habría, pues, no habría opción para el estudiante porque está pasando los límites ya propios hacia los de los demás. Entonces, en ese orden de ideas habría que analizar cada situación. Bueno, ay, Ana, tan bonita, muchas gracias.
muy querida. No, no es fácil, no es fácil porque aquí uno quiere ayudarlos a todos y pues no es fácil, pero bueno, ahí tratamos. Bueno, las universidades evalúan las pruebas utilizando el modelo, o sea, todos los que evaluamos por competencias tenemos que evaluar Daisy y para todos con un modelo de evaluación que se ha ido como configurando y convirtiendo en el modelo de evaluación por excelencia de las competencias, que es el modelo de evaluación basado en evidencias. Entonces, en el mundo, el modelo basado en evidencias lo ha trabajado las pruebas PISA, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación en las pruebas ERCE, lo ha trabajado también, por ejemplo, las pruebas TIMSS, y a nivel mundial se están utilizando el modelo basado en evidencias que paradójicamente proviene de la medicina. Entonces, un modelo muy chévere del cual pues he estudiado bastante, investigado a profundidad este modelo aquí en Colombia y en otros países, su implementación y en implementación PISA y Laboratorio Latinoamericano de Evaluación y aquí en las pruebas a ver y Colombia empieza a aplicar unos pilotajes en las pruebas censales hacia los años 2006 a 2014. Colombia empieza a aplicar unos pilotajes en las pruebas censales 3 6 3 5 y 9 de tercero, quinto y noveno, y se empiezan a ver buenas cosas en esos pilotajes. Y ya la prueba reina y la prueba maestra es la prueba Saber 11 del año 2014. Y ya entonces se hace la prueba Saber Pro y la Saber Pro, que es la de las universidades, que es lo que llamaban el ECAES, el Saber Pro actual, se desarrolló a partir del modelo de evaluación basado en evidencias. Y aquí entonces, tanto universidades como colegios dicen, bueno, si el ICFES está evaluando las pruebas Saber 3 5 7 9 11 Saber TIT, Saber Pro, con el modelo basado en evidencias, pues lo que yo debo hacer es responder a ese modelo y aplicarlo en mi institución. Entonces, eso para cerrarle la pregunta, cerrarle la respuesta. El modelo basado en evidencias lo empiezan a aplicar las instituciones porque ven que el ICFES lo empieza a aplicar para que respondamos a lo que nos pide la prueba. Entonces, a partir de ahí, las universidades y los colegios empiezan a aplicar el modelo basado en evidencias. Y yo agradecería que ojalá todos los colegios del mundo aplicaran el modelo basado en evidencias. En ese proceso he ayudado a muchísimos colegios, instituciones educativas, porque no es fácil aplicar el modelo basado en evidencias, o sea, lograr que el maestro, porque es que el modelo basado en evidencias no es solo para pruebas escritas, sino que tiene que permear todas las técnicas, instrumentos de evaluación y tienen que estar en el CIE y cumplirse cabalmente en toda la institución. Entonces, ese es el modelo con el que se trabaja y, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, obviamente al enfrentar este reto, tiene que hacerlo a partir del modelo basado en evidencias, que es el que ustedes están trabajando. ¿En qué consiste el modelo basado en evidencias? Como evaluador tomamos las competencias que vamos a evaluar, hacemos afirmaciones de los aprendizajes de esas evidencias, que es como el resultado de los aprendizajes de esas competencias, perdón. Cada competencia tiene muchos aprendizajes, entonces como evaluador vemos qué debería haber aprendido ese profesor en la universidad y en la experiencia de la vida. Por eso es que ustedes tienen mínimo 3 años, porque también se evalúa el hábitus y la experiencia del docente. Y entonces, de acuerdo con su experiencia de mínimo de 3 años en el sector y con base en las competencias que fueron desarrollando en la universidad, en la normal, en las especializaciones, en la maestría, entonces el evaluador lo que hace es que toma las competencias, se desglosan los aprendizajes de esa competencia, que es lo que hizo el ICFES en la SDF del año 2016, se desglosaron y ahí tenemos los indicadores por niveles.
de cada uno de los aspectos a evaluar en cada componente y con cada criterio, que son las competencias, las afirmaciones de las competencias y luego de cada afirmación de cada afirmación de los aprendizajes de la competencia se desglosan las evidencias y luego de las evidencias se desglosan los niveles de desempeño de la evidencia. Entonces es lo que ustedes ven en la rúbrica SDF del año 2016, cuando se habla del desglose entre competencias, afirmaciones de los aprendizajes de la competencia, las evidencias, las tareas de la evidencia, los niveles de desarrollo de esas tareas de la evidencia. Y eso es lo que ustedes están viendo allí en esa rúbrica y lo que se evalúa en la prueba, que por eso va por niveles y por una escala. Bueno, muy bien. ¿Qué no deben de estudiar fuera de la normatividad actual del manual de funciones? Deben estudiar el decreto 1075 sí o sí, ese lo tienen que tener clarito porque es que ahí está toda la normativa, sus funciones en el manual, los modelos pedagógicos, usen el cuadro de Rafael Flores, lean mucho, mucho a Rafael Flores el tema de los modelos pedagógicos, vuelvan a leer, vuelvan a mirar las lecciones de modelos pedagógicos del curso, eso, modelos, enfoques, convivencia escolar, CIE, eso es muy importante, DUA y PIAR, eso es. Y no se desesperen, yo creo que han estudiado mucho, como dices tú, lo más que han podido. Confíen en que uno estudió mucho y eso es lo que seguramente les va a salir en la prueba. Y si usted ha sido juicioso, créame que le va a ir bien. Em, El primer paso para construir un buen ambiente de aula es hacer un diagnóstico, conocer a los estudiantes. Eso es fundamental. Si ya tú conoces a tus estudiantes, el segundo paso es aplicar el modelo y el enfoque pedagógicos de la institución. Oh, y eso les va a ayudar muchísimo a desarrollar el proceso. El tercer paso, aplicar metodologías activas. El cuarto paso, aplicar esas metodologías activas entendiéndolas a partir de los estilos y ritmos de aprendizaje. Eso daría para un curso completo de creación de ambientes, pero yo creo que por ahí va la cosa, a partir de estilos y ritmos y por ende entonces aplicando el diseño universal de aprendizaje para de paso ajustar recursos y de esta manera también determinar cuáles son los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y tener claro qué hacer en cada momento y a partir de ahí diseñar secuencias didácticas, que eso es fundamental. Y luego procesos de seguimiento para ver si se está aplicando todo eso. Sí, esas preguntas, María Cristina, de selección múltiple con múltiple respuesta, puede que le salgan, porque efectivamente digamos que hay A, B, C, D. Y cada una tiene un nivel. La A tiene un nivel, la B tiene un nivel, la C tiene un nivel y efectivamente puede que le salgan. Entonces, aprendan, tengan en cuenta la instrucción. Si uno y dos son correctas, marcan la A. Toca estar muy atento. Si, digamos, si dos y cuatro son correctas, entonces marque tal. Entonces, el evaluador les va a poner las opciones y seguramente las opciones, digamos, uno y dos son avanzadas, entonces usted debe marcar la A, porque ambas son avanzadas. Entonces, usted tiene que leer ambas afirmaciones y buscar las que son más avanzadas que las otras, para que lo tengan ahí en cuenta. Puede que le salgan ahí. El procedimiento es leer muy bien las opciones y leer muy bien cuáles son las dos más avanzadas y tomar la decisión a partir de ahí. Eh, en la asignatura de biología, bueno, si bien la prueba no les va a preguntar por áreas, sí es importante que en biología tengamos en cuenta que hay tres competencias, que es la indagación, el uso del conocimiento científico
y la explicación de fenómenos. Entonces, en ese orden de ideas, habría que trabajar. En ese orden de ideas, habría que trabajar, las estrategias de mejoramiento de aula irían ligadas a la indagación y sus evidencias, que eso están en las matrices de evidencias del ICFES, hacia el uso del conocimiento científico y sus evidencias, que eso está en la matriz de evidencias del ICFES, y en la explicación de fenómenos. Entonces, en cada área ustedes se centran en las competencias y en las evidencias y por ahí deberían hacer las estrategias de mejoramiento, o sea, cómo se mejora el nivel en un área, trabajando a partir de la competencia y de sus evidencias y de sus aspectos de evaluación. Por eso hay que conocer a fondo las guías del ICFES de orientaciones, porque ahí está todo, las matrices de referencias en las áreas que evalúa el ICFES y en las que no evalúa el ICFES, en las guías de orientaciones viene toda la información. Entonces dice cuáles son las competencias, los componentes y en eso nos tenemos que enfocar. Bueno, un grupo en el que hay intimidación, hay que trabajar. Primero, hay que empezar a indagar por dónde viene la intimidación. Hay que hacer una estrategia de trabajo para mirar primero por dónde viene, hacerlo muy sutilmente, generar un trabajo casi que de investigación tipo detective para poder detectar qué es lo que está sucediendo, ser muy buen observador, hacer un diagnóstico y a partir de ahí empezar a trabajar estrategias que hagan que los chicos participen en clase, que sean como muy asertivas. Por ejemplo, lograr que los chicos hablen de cosas que les gustan, empezar por ahí, lograr que los chicos se sientan parte del proceso. Las clases deben ser muy activas y lograr que el chico trabaje en el estudio de caso, en el juego, en el trabajo en equipo, va a ser fundamental, pero para eso se requiere que el profe sepa por qué hay intimidación, de dónde viene, en qué consiste esa intimidación y a partir de ahí se puede fortalecer la estrategia de participación y de comunicación de los estudiantes. Suspenderlo, revisar qué tiene el niño y si es así, enviarlo a enfermería. Si no hay enfermería, coordinación, pero hay que suspender porque no lo podemos dejar que el niño esté, pero obvio no salirte, puedes buscar que esté cerca alguno, ahorita con el internet celular, enfermería y que por favor vengan a recogerlo. Sí, efectivamente, el tema de la complejidad, de la completitud, de los verbos es importante, pero hay que leerlo toda la pregunta, que era lo que les decía al comienzo. En el área de ciencias sociales, a partir de las competencias, generar estrategias como las experimentaciones, la investigación dirigida van a ayudar a fortalecerlo. Bueno, vamos terminando las últimas preguntas. Ya no contesto sino 3 o 2 más que hay. Ya no contesto más frente a situaciones donde casi todo el grupo va mal académicamente en una asignatura que se debe replantear. El currículo, sí, la malla, mirar. 2, la estrategia, sí, también. Porque cuando todos van mal, el problema es de uno. La estrategia que uno está usando, los métodos también. Y la comunicación también, todas las anteriores. Ahí sería trabajar todo eso. Eh, exacto, en el acta de comisión de evaluación, efectivamente, pregunta las causas del bajo rendimiento, enfocado en los aprendizajes endógenas, exógenas, las que yo les decía, así que ténganlas en cuenta. Em, la diferencia entre un modelo cognitivo y constructivista es que el cognitivo se basa en el estudio interno de los procesos de pensamiento del estudiante
Ahí entonces, ay, profe, siléncienme el para poder terminar rápidamente porque ya debo irme. Y creo que ustedes también algunos. Entonces, ¿en qué iba? Bueno, el modelo cognitivo se basa en el estudio profundo de los procesos de pensamiento. Se enfoca en cómo es la percepción, se enfoca en cómo es la atención, en qué es la estructuración cognitiva, cómo se genera la clasificación cognitiva, cómo usa desde el desarrollo del procesamiento mental las reglas de comunicación, las reglas verbales. Entonces, a partir de ahí el cognitivo, el investigador cognitivo, se enfoca en eso, en investigar cómo procesa el pensamiento la persona, cómo desarrolla el pensamiento y los procesos de pensamiento superiores e inferiores. Y en el caso del constructivismo, se enfoca en ello, pero también en cómo relaciona esto con la realidad, ya sea a nivel interno, con sus propios dispositivos innatos, como decía Piaget, o con el apoyo de otros, como decía Vygotsky. Esa es la diferencia. Entonces, en el modelo cognitivo pedagógico, uno se enfoca en que el niño vaya a niveles superiores de procesamiento mental. Por ejemplo, lo que hace el Instituto Merani o lo que se trabaja en pedagogía conceptual, ir mucho más allá de lo que el estudiante está, que si sube a nivel de conocimiento, suba al nivel de comprensión, luego de aplicación, luego de análisis, luego de evaluación. Y las mallas son reglamentarias, no, no, las mallas son de cada colegio. Lo que es reglamentario son los estándares, eso es. Lo que es reglamentario son los estándares, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, pero las mallas se pueden trabajar y se pueden trabajar eh, fortaleciendo el desarrollo de proyectos, logrando que haya interdisciplinariedad, buscando conexiones entre las áreas, entonces ahí se pueden enriquecer las mallas y las metodologías, trabajar por proyectos interdisciplinares es fundamental. Entonces, con eso lo arreglan todo. Bueno, mis queridos profes, son las 7:02 de la mañana. Espero pues que tengan un excelente día y que puedan hoy estudiar en sus ratos libres, aplicar al máximo el proceso. ¿Listo? Entonces, mis profes queridos, los dejamos. Cuídense mucho y que el Señor pues los bendiga a todos y a todas.